Muy bien, buen día. Bueno, les acerco en este formato un poquito para entrar con el tema de la tarea 5, que es la que nos corresponde a la semana 9. Bueno, lo que vamos a hacer en esta tarea va a ser básicamente detenernos en la operación que implica el generar un volumen para, posteriormente, ejecutarlo o llevarlo a cabo en el material vítreo. Las tareas que vienen, las 5 tiene que ver con el generar los volúmenes y la 6 tiene que ver con la ejecución de los moldes para esos volúmenes. Bueno, como tal vez sea un poquito intrincado, decidí hacer este pequeño podcast para acompañar las consignas, ¿no? Así que se las voy a leer y voy a hacer algunas aclaraciones que me parece poder ayudar a la comprensión. Bueno, consigna tarea 5. En esta oportunidad estaremos trabajando sobre el acto específico que hace generar un volumen para ser convertido en un cuerpo vítreo. A esta operación la vamos a denominar elaboración de bocetos, volúmenes o modelos. En este caso estos términos están funcionando como sinónimos, o sea, cuando decimos bocetos o volúmenes o modelos, en este caso nos referimos a lo mismo. Bueno, como les decía recién, para agilizar la producción tendremos una fase de elaboración de bocetos, que es la tarea 5, y la otra fase correlativa es la tarea 6, que tiene que ver con la producción de los moldes. El objetivo de estos bocetos es realizar los bocetos, voy a leer lo que dice, el objetivo de estos bocetos es que se corresponda a un modo técnico de obtener el cuerpo vítreo. Para eso, cada uno de estos volúmenes deberán responder a una característica que permita el tipo de ejecución que buscamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el modo en que el vidrio llega al molde, o sea, sabemos que para dar un volumen al vidrio siempre lo vamos a necesitar contener, excepto sea vidrio soplado, que no es una técnica que trabajamos. Entonces, en las posibilidades que disponemos, va a ser siempre, estamos hablando de vidrio macizo o de una lámina que vamos a poder termoformar, valga la redundancia, gracias a la temperatura. En este caso lo que estamos haciendo es, de alguna manera estamos hablando de objetos tridimensionales, digamos con un cuerpo, ¿no? Objetos, vamos a decir, macizos. Entonces, ¿cómo vamos a tener dos maneras de llegar el vidrio a ese molde? Una es depositando el vidrio de entrada, digamos, en el fondo del molde, eso va a ser un molde de un tacel, o bien generando un volumen, generando el molde, y vamos a necesitar que el vidrio precipite en el interior de este molde. Entonces ahí vamos a utilizar un sistema con tolva, como hemos estado viendo, o por lo menos en las curvas, y ya un poco lo estuvimos conversando. Vamos a acercarles también acá una serie de artistas que trabajan bajo estos criterios, digamos, a través de generar los volúmenes y trabajar con tolvas, para que ustedes vean a qué nos estamos refiriendo. Voy a bajar un poquito el texto. Bien, la tarea consiste en presentar dos alternativas de carga, ¿no? Entonces, una va a ser en el molde, que para esto va a ser un molde de un tacel abierto, y en el otro caso va a ser un molde cerrado con tolva. Bien, puede ser que, ¿por qué no digo la cantidad de taceles? Bueno, en principio pueden ser 2 taceles por lo menos, pero también, como una de las técnicas que mostramos, que sugerimos trabajar, es la técnica en cera, también es cierto que podemos realizar el molde, la pieza del modelo en cera, tomamos el molde y posteriormente, con el calentamiento de la cera, podemos extraer la cera sin necesidad de abrir el molde o de tener 2 taceles en el molde. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja que nos permite es que el molde hecho en una sola, ¿cómo explicar? En una sola intervención, por más que sean 2 o 3 capas o 2 o 3 preparadas de yeso,
pero en realidad que el molde sea un cuerpo entero hecho continuo, lo que va a hacer es que en la pieza que sale no va a tener ningún tipo de fisura. Sabemos que al poner 2 taseles, 3 taseles, es prácticamente imposible que no haya alguna pequeña fisura filtrada de material vitrio en estas pequeños intersticios que se generan. Entonces, el tema de lograrlo en un solo volumen, en un solo cuerpo contenedor de ese volumen que hemos generado, es un elemento que claramente reviste un favor. Por otro lado, también es cierto que el extraer la cera con calor también nos permite reutilizar esa cera. Obviamente que todos estos moldes van a ser de alguna manera, conocemos el término de la cera perdida, ¿no? O el molde perdido. El modelo que estamos realizando el molde, es claro que esto se va a perder, sea en cualquier material, sea en cera, sea en arcilla, sea en papel, sea en telgopor, seguro lo vamos a perder. La única manera de no perder el modelo, bueno, es trabajar con un elemento que haya sido copiado a través de algún sistema de molde flexible, por ejemplo. No sé si se acuerdan, había la propuesta de un artista, no recuerdo el nombre, que consistía en la réplica de una mano de vidrio que tenía el dedo como de factio. Digo por si se lo acuerdan, y estaba replicado en varios en varios colores de vidrio. Bueno, esto es una pieza que ha sido hecha no una a una, lógicamente, sino con un sistema de moldes. Se hace el modelo, se extrae un molde de caucho, de silicona, y a partir de ahí se pueden colar cuantas veces quiera esa mano y utilizarla bajo la lógica que vamos a estar aplicando acá. Naturalmente, bueno, no sé si saben, el caucho es un material costoso. Realizar un molde siempre es un proceso de cierta complejidad y sobre todo costoso. Entonces también, si no tenemos la certidumbre de que vamos a necesitar cierta cantidad de piezas, es raro que uno por una pieza haga un molde, ¿no? Pero bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces la cantidad de taseles va a depender del material en que hayamos hecho el modelo. Si nosotros trabajamos el modelo en arcilla, bueno, ese molde va a ser necesario abrirlo, extraer toda la arcilla al máximo, dejar impecable el molde y posteriormente cerrarlo y darle una última cobertura de yeso cuarzo armado, ¿no? En el último caso. Todo material que pongamos adentro del molde lo vamos a necesitar retirar. También es cierto que hay prácticas de nivel exploratorio, digamos, en donde nosotros podemos generar algún tipo de volumen en algún material que dejemos adentro de nuestro molde y que lo demos como que se va a quemar en el proceso de la horneada. Y esto claramente va a ser así. Si yo genero un volumen de papel, hago el molde, queda ese volumen metido dentro del molde y hago la carga de vidrio con tolva, claramente el papel se va a quemar y claramente el vidrio va a caer. Ahora bien, ¿qué pasa? En general, lo que hemos implementado, me parece que se los había comentado, no me acuerdo bien, era trabajar con un sistema de chequeo de residuos, de lo que genera cada uno de los materiales que podemos trabajar, porque sabemos que hay materiales que dejan un residuo y que puede quedar perfectamente atrapado dentro del vidrio, y bueno, el tema es que no siempre nos interesa ese resultado. Puede ser de interés o no, entonces recomendamos, antes de hacer toda una pieza y poner en juego todo un molde con toda su carga de vidrio, es hacer una pequeña probeta dentro de un pequeño molde del material que estamos suponiendo someter a la horneada, y ver qué resultado ocurre entre este material y el horno, o sea, en el proceso térmico, ¿no? Y el vidrio, mejor dicho. Así que bueno, esto siempre conviene chequear lo que estamos pensando, si vamos a hacer, digamos, una experiencia de este tipo, que es claramente de exploración, ¿no?
Es decir, jugamos con el accidente. Por eso igualmente, aunque juguemos con el accidente, tenemos que saber de qué tipo de accidente estamos hablando, a ver si realmente merece la pena poner en juego lo que estamos poniendo en juego. Muy bien. Con respecto a, bueno, ¿cómo van a ser esos modelos que le estamos pidiendo? Como ustedes lo que van a hacer en esta práctica es trabajar con dos tipos de carga, como les dije, molde abierto, carga directa, y molde cerrado con tolva. Entonces, estos modelos, estos bocetos que les pedimos que traigan, que elaboren y que los vamos a estar viendo juntos en un encuentro por Zoom, la idea es que tengan para cada una de las técnicas, que son dos técnicas, por lo menos dos propuestas de boceto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir seleccionar y evaluar también. No nos olvidemos que a la hora de evaluar y establecer criterios, también estamos consolidando un proceso de aprendizaje. Con lo cual, si ustedes traen un solo modelo, no hay chance de decir que no, porque es lo único que tenemos. En cambio, si ustedes traen 2, 3, 4 modelos, podemos optar mejor a dónde o cómo vamos a trabajar cada uno de ellos. Así que bueno, esto es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Con respecto a lo que es las medidas de estos, bueno, ustedes de alguna manera en las clases que estuvimos viendo, se ha podido detectar que la lectura de la imagen en vidrio como operación perceptual tiene cierta complejidad, y de alguna manera pensar elementos, piezas que realizan cierta síntesis de lectura va a ser un elemento que va a favorecer la comprensión de nuestra propuesta. Entonces, bueno, una de las cuestiones que vamos a estar sugiriendo son las medidas para hacer estos modelos, ¿no? Entonces, lo que les recomendamos es que no exceder la medida de 20 por 20 centímetros por 3 centímetros de altura. Esto no quiere decir que hagan un bloque de 20 por 20, porque sería, de por sí, sépanlo, muy pesado. O sea, para llenar un volumen de 20 por 20 por 3, probablemente necesitemos 2 kilos de vidrio, por ejemplo. Y a su vez se convierte en una pieza pesada. No obstante, no se vayan de ese tamaño. Si quieren de 20 por 20 por 3, ningún problema. Lo que les decimos es que tengan en cuenta no excederse, porque después de este 20 por 20 le vamos a tener que agregar el volumen del molde, y a su vez posteriormente la carga, mover esa pieza, mover el vidrio que va en la parte del molde. Entonces todo esto hace que podemos hacer una pieza que sea de 10 por 15 por 3. Bueno, son medidas de referencia para que no se excedan. Esto para el primer tanda de bocetos, digamos. Y para el segundo grupo de bocetos, les recomendamos no superar, o sea, si pensáramos un cubo de 18 por 18 por 18, que ningún objeto exceda esta medida. No quiere decir que tenga que ser un cubo macizo de vidrio, sino que la pieza que nosotros pensemos replicar tiene que poder entrar en un espacio marcado por un cubo de 18 por 18 por 18. Puede ser que nos quede una pieza de 7 centímetros por 8 centímetros por 15 centímetros. Otra de las cuestiones, espero haber sido claro con eso. Bueno, bien, esto es lo que le voy a aclarar. Tengamos en cuenta que el vidrio, para desplazarse en el interior de un molde, requiere cierto espacio de paso. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tomara, vamos a decir, una manguerita, ¿no? O una manguera como la del jardín, y decidiera hacer con esto un atado de estos conductos, y de esto sacar el molde y después extraer mi manojo de mangueras de adentro, bueno, sepamos que el vidrio tiene que tener un espacio pleno para pasar, no menos de 1 centímetro, no menos, porque el riesgo que corremos es que el mismo vidrio quede trabado y no fluya por los conductos que nosotros pretendemos,
y que nos quede incompleta la pieza, y eso sería una pena, ¿no? Vamos a necesitar no solo el espacio, sino también cierta presión. Para que el vidrio pueda correr, pensemos que corre como una miel. Entonces, si yo estoy generando un conducto donde tengo que pensar, porque después voy a tener que ver el tema de la boca de colada para que el vidrio realmente ocupe todos los lugares. Y otra cuestión que también voy a tener que tener en cuenta es siempre garantizar que donde entre el vidrio, el aire que hay alojado en ese espacio pueda salir. Pero bueno, esto lo vamos a ver una vez que ustedes traigan los modelos. Vamos a seleccionar cuál es el más oportuno y vamos a ver cuáles son los elementos a tener en cuenta para su evaluación. Yo lo que les pido es que, si bien vamos a tener un Zoom para evaluar cada uno de los casos, les pido que me manden este trabajo en el formato habitual, digamos, a través de un archivito, un PDF, que me lo puedan colgar en la plataforma, de manera que cuando nos veamos yo ya tenga los objetos vistos. Inclusive si hay algún problema, no sé, que no se pueden conectar, que ese material quede disponible para que ustedes puedan observar escuchar, digamos, las observaciones del caso. Bueno, ¿con qué materiales vamos a poder trabajar estos volúmenes? Bueno, ustedes saben que es muy habitual para ustedes trabajar con arcilla, es uno de los materiales. No es el ideal, ¿por qué? Porque acá estamos trabajando en un formato de boceto que le podemos llamar de pequeño a mediano formato dentro de los formatos habituales, ¿no? Entonces, la arcilla, ustedes saben que tiene toda una serie de requerimientos de secado, una gran modificación en su comportamiento, entonces no es un material tan ideal para este caso. Sí, más recomendamos trabajar con plastilina, para eso recomendamos la plastilina industrial, que viene en un color un poquito gris amarillento, un color bastante neutro, y se puede trabajar muy bien, no tiene riesgo de secado, le podemos extraer el molde sin ningún tipo de problema y retirarlo del molde. Siempre que modelamos en plastilina recomendamos, o lo aconsejable es trabajar digamos, es importante mantener la diferencia de color con el molde para que a la hora de extraer podamos extraer todo, sea visible, porque si el yeso es blanco y nosotros trabajamos con una plastilina blanca, es más fácil que se nos queden sujetos en el molde pedazos de plastilina que si fuera amarilla o de color. Como solemos hacer, sabemos que hay colores que nos ayudan más que otros para el modelado, o sea, modelar con un color neutro siempre es mejor que hacerlo con una arcilla azul, que ya el color en sí nos está impactando de una manera muy pregnante la operación visual y bueno, y varía mucho el juego de la luz sobre una superficie de un color tan contundente, sobre todo si vamos a hacer el traspaso a un vidrio, por ejemplo, de que fuera incoloro. Si vamos a trabajar con un vidrio de color azul, bueno, no sería desajustado hacer el boceto en una plastilina azul. Pero si no lo estamos pensando de esa manera, yo sugiero usar colores neutros. Otra opción es el uso de las ceras. Esto lo vamos a estar viendo en un material aparte. Porque bueno, las ceras tienen distintos tipos de mezclas que se pueden lograr para hacer distintos tipos de trabajos. Y otro material también es el de Decopor, o el EPS, como se llama, digamos, en el nombre del mercado contemporáneo, que puede ser tallado y bueno, y en este caso también lo vamos a tener que retirar del interior del molde. En el caso que fuera papel o que trabajemos de alguna manera con alguna generación del volumen a través del papel, ya sea con cinta, con papel maché, impermeabilizarlo, o sea, siempre que demos las vueltas suficientes para que nada nos quede sujeto al molde, el material va a ser bienvenido. Exceptuando la cera, que la vamos a poder derretir antes de mandar el molde al horno, al proceso térmico, lo otro lo vamos a necesitar retirar de dentro del molde. Así que bueno, en principio nos estaríamos encontrando espero este material que me lo envíen por la plataforma y estar encontrándonos por Zoom el próximo jueves, sí, que sería jueves 5 de noviembre, para estar evaluando cuáles serían los moldes que ustedes van a estar ejecutando, cuáles serían los modelos o los bocetos y qué cuidados van a tener en cuenta
para la ejecución de los moldes de esas piezas. Bueno, espero que haya quedado claro, les mando un saludo cordial y estamos en contacto. Hasta la próxima.